Hoy hablaremos sobre los casos de adolescentes que fueron brutalmente privados de la vida este año. Una sorpresa que terminó con 3 puñaladas y un cuerpo quemado, así como el brutal asesinato de un desplazado, a quien obligaron a cavar su propia tumba antes de morir. Si pueden, pónganse cómodos, queridos, porque esto es aterrador. Una mañana de invierno, una estudiante de 14 años de Odessa paseaba junto al río. Ella esperaba con ansias la sorpresa que le habían prometido. Siguiendo las instrucciones de quien preparó la sorpresa, la niña se recostó sobre la sábana ya extendida. Le dio permiso para vendarle los ojos y empezó a esperar la sorpresa. En ese momento, ni siquiera sospechaba que su sorpresa serían varias heridas mortales de cuchillo. El 6 de enero, alrededor de las 11 de la mañana, un habitante de Izmail salió a pasear con su perro. Caminando a lo largo de la orilla del río Danubio, cerca de la calle Pridunaiska, el hombre notó humo y cuando se acercó a la fuente, se dio cuenta de que frente a él yacía un cuerpo humano calcinado. El habitante de Izmail de inmediato acudió a la policía. Pronto, el lugar del incidente se llenó de agentes de la ley tras la llamada. Poco después, se logró establecer que la víctima de este crimen fue una estudiante de 14 años del 9º grado del gimnasio número 8 de Izmail. El nombre de la chica y de las demás personas involucradas en el caso no se divulga. Sin embargo, para que les sea más fácil seguir la historia, utilizaré seudónimos para los participantes de estos hechos. La veracidad de la historia se basa en fuentes abiertas, cuyos enlaces estarán en la descripción del video. En el cuerpo de Julie, los forenses hallaron 3 heridas de arma blanca, 2 en el pecho y 1 en el cuello. La chica murió literalmente en cuestión de minutos, debido a una fuerte hemorragia interna y externa que fue causada por una de las puñaladas que alcanzó el corazón y el pulmón izquierdo. El cuerpo de Julia fue incendiado después de su muerte. En la escena del crimen había una sábana quemada con el cadáver encima. También una hoja de cuchillo rota y ensangrentada, su mango con sangre, una botella de aceite vacía, caja de cerillos, teléfono y mochila. Según el tutor de Julia, la última vez que la vio fue el 6 de enero a las 8:30 de la mañana. Hablaron brevemente de la visita a los familiares planeada el día anterior. Luego el hombre se fue a trabajar. Eso fue todo. Al salir se topó con Anya, también un seudónimo, quien afirmaba ser amiga de Julia. Dijo que la esperaría ahí. El hombre simplemente dijo que la niña estaba en casa y siguió su camino. Luego dirá que vio a Anya por primera vez, aunque según él tenía una relación cercana y de confianza con Julia. Así que probablemente ella debió haberle contado sobre su amiga. Solo pasaron unas horas después de ese encuentro, y el tutor de Julia recibió una llamada de las autoridades, quienes le pidieron que fuera a identificar un cuerpo. Al ver el cuerpo calcinado, confirmó que era Julia. El hombre también dijo a la policía que no sabía quién pudo haberle hecho eso a la joven. Según su testimonio, Julia no tenía ningún conflicto con nadie y no tenía problemas en la escuela. Los agentes de la ley que iniciaron la investigación de este caso revisaron las cámaras de videovigilancia locales. En una grabación, vieron a Julia y Anya con una mochila y una sábana, que luego hallaron cerca del cuerpo, caminando hacia el río y saliendo del alcance de las cámaras. Tan solo 24 minutos después, Anya regresa. Sin embargo, Julia ya no está a su lado, como tampoco está con vida. Sospechando que la chica podría estar implicada en la muerte de su amiga, la policía investigó a la persona con la que la víctima fue vista por última vez. Por eso comenzaron a buscarla. Luego las autoridades descubrieron que Anya, igual que Julia, estudiaba en el gimnasio número 8 de Izmail. Las chicas estudiaban en clases paralelas. Según la mamá de Anya, el papá de su hija falleció hace tiempo. Desde hace 9 años, la niña vivía con su madre y padrastro. Según la madre, su hija siempre fue tranquila, nunca agresiva, tenía promedio escolar y desde primer grado sufría acoso de compañeros. Por las burlas, visitó al psicólogo varias veces. Se volvió muy reservada y pensaba que no era bonita. Realmente era amiga de Julia, pero planeaba terminar esa amistad porque su amiga amenazaba a Anya, la chantajeaba y le prometía contar en la escuela algunos hechos desagradables sobre Anya.
La mamá de Anya también admitió que a veces las chicas bebían alcohol juntas. Además, la mujer señaló que Julia siempre se veía muy descuidada y a menudo andaba con moretones. Pero a pesar de esto, las autoridades descubrieron que la propia víctima nunca se quejó de que alguien la golpeara o algo por el estilo. Pocas horas después de hallar el cuerpo de Julia, la policía localizó a Anya. A las 6:30 la encontraron en el otro extremo de la ciudad. Detuvimos rápidamente a una residente de Ismail de 14 años, sospechosa de asesinar a su amiga. Anya no negó su culpa. Al ver a los agentes, confesó de inmediato lo que hizo y aceptó contar las circunstancias del espeluznante asesinato. Según la detenida, la víspera del crimen, el 5 de enero de 2024, Julia fue a visitar a Anya y le propuso tomar unas copas. Las chicas invitaron a más amigos a su grupo. Hasta las 8 estuvieron pasando el rato juntos, después de lo cual se separaron. Cuando todos los invitados se fueron de la casa, Anya notó que alguien se había llevado su alcohol. Como Julia ya le había robado antes, llevándose dinero, alcohol y monedas de colección, Anya concluyó rápidamente que esta vez también la culpable era Julia. Además de que le molestaba que su amiga le robara sus cosas personales, había otras razones por las que Anya, no soportaba a Julia. La chica confirmó lo que dijo su madre. Su amiga la chantajeaba, traicionaba y manipulaba constantemente. El robo del 5 de enero fue la gota que derramó el vaso y Anya decidió vengarse de su amiga por todas las ofensas, ¿Cómo? Quitándole la vida. En la cabeza de la chica rápidamente se formó un plan. Ella fue a la cocina, tomó un cuchillo, una botella de aceite de girasol, un afilador de cuchillos, cerillos y puso todo eso en su mochila. Luego salió por la ventana y se refugió en un departamento abandonado donde pasó la noche. Por la mañana fue a la casa de Julia y esperó en el parque infantil, donde se encontró con su tutor. Cuando Julia salió de la casa, Anya le pidió que tomara una cobija y fueran a dar un paseo, diciendo que le había preparado una sorpresa a su amiga. Seguro que le va a gustar. Caminaron un poco por la ciudad. En algún momento quedaron grabadas por una cámara de videovigilancia, gracias a la cual, les recuerdo, se logró encontrar rápidamente al sospechoso. Después, las amigas se dirigieron al Danubio. Como señala Anya, esto ocurrió alrededor de las 9 o 10 de la mañana. La chica no podía recordarlo con exactitud, ya que no estaba pendiente de la hora. Y luego, Anya le propuso a Julia que se acostara sobre la sábana, que se tapara los ojos con un pañuelo preparado de antemano y que contara hasta 3. Anya también le pidió a Julia que se quitara la chaqueta. Ella argumentó que quería ver cómo latía el corazón de su amiga mientras esperaba la sorpresa. Sin sospechar nada, Julia cumplió todas las condiciones. Cuando ella, con los ojos vendados, estuvo sobre la sábana, Anya comenzó a golpearla. Primero le dio en el corazón, otro golpe fue al lado izquierdo del pecho. En ese instante, el cuchillo se rompió. Entonces Anya lo agarró y le dio el último golpe en el cuello a Julia, quien murió en el acto. Cuando Anya se dio cuenta de que su amiga estaba muerta, sacó aceite, roció el cuerpo y le prendió fuego, intentando así ocultar su crimen. También la chica arrojó al fuego la hoja y el mango del arma homicida rota. Al asegurarse de que el cuerpo estaba ardiendo, la asesina abandonó la escena del crimen. Eso es todo. Durante el experimento de investigación, las autoridades lograron establecer que todo este proceso le tomó a la chica no más de 5 o 6 minutos. Todo sucedió muy rápido. Después de que Anya terminó con Julia, estuvo paseando por la ciudad, se encontró con conocidos y ya en la noche fue detenida por la policía. Además de que la chica confesó el crimen, las autoridades encontraron suficientes pruebas que confirmaban completamente su culpabilidad. Por eso, Anya fue enviada al centro de detención temporal. Ahora le esperaba el juicio. Con pruebas suficientes, los fiscales de Ismail informaron a la menor sobre la sospecha de asesinato, es decir, causar intencionalmente la muerte ilegal de alguien. Este delito está tipificado en la parte primera del artículo 115 del Código Penal de Ucrania y se castiga con prisión de 7 a 15 años. Actualmente, la sospechosa se encuentra en el centro de detención temporal. La parte acusadora solicitará que se le imponga una medida cautelar en forma de detención preventiva.
El 20 de febrero, poco más de un mes después de la detención de Anya, se dieron a conocer los resultados de la pericia, según los cuales ella no padece ninguna enfermedad mental. Al cometer el delito, ella estaba consciente de sus actos y podía controlarlos, sin estar afectada emocionalmente. Simplemente fue su decisión. En la audiencia, la joven se arrepintió del delito. Ella contó que lamenta mucho lo que hizo y entiende que Julia no merecía morir. Anya también dijo que ni ella entiende del todo por qué cometió el asesinato. El 6 de noviembre de 2024, la joven escuchó su sentencia. El tribunal la declaró culpable, considerando que Anya es menor de edad. Anteriormente, no había sido procesada penalmente, confesó el delito por su cuenta y también tenía buenas referencias de maestros y conocidos. Considerando estas circunstancias, la joven recibió 8 años de prisión. Bueno, así termina el primer caso, pero esto no es el final de este video. Mata sin piedad, lleva a la persona al campo, donde no hay gente ni testigos. Toma un bate y da golpes mortales intencionalmente. No quedó rostro, simplemente no hay nada, ni nariz, ni ojos. El entierro será en ataúd cerrado. En abril de 2024, cerca de Nabutif en Cherkasy, las autoridades hallaron el cuerpo desfigurado de Vadim Redko, de 17 años. En la investigación se halló que el principal sospechoso ya había estado implicado antes en una muerte horrible. El 3 de abril de 2024, Valentina Radko, al regresar del trabajo a casa, se encontró con su hijo Vadim, quien junto con su amigo cercano Alexander se dirigía al bar local. El joven prometió a su madre que solo saldría a caminar un poco y volvería pronto a casa. No fue la única vez que la madre vio a su hijo esa noche cerca de la casa. Él y su amigo se preparaban para salir. Mi hijo salió a las 10 menos 15 de la noche. Justo venía del trabajo, llegué en bicicleta. Él salió con un amigo y me dijo, «Ma, no tardo». Él tenía un trabajo de medio tiempo. Estudiaba y también trabajaba. «No tardo, mañana tengo que ir a trabajar». Dijo, «Vamos a dar una vuelta y bueno, no tardo». Esa fue la última vez que Valentina vio a su hijo con vida. 2 años antes de estos hechos, la familia Radko tuvo que abandonar su natal Kramatorsk y mudarse al pueblo de Nabutiv debido a la guerra. Luego de eso, Sergei, padre de Vadim, se unió a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Valentina consiguió trabajo y Vadim estudiaba en la universidad una carrera en ciberseguridad y protección de la información. Y, por cierto, combinaba eso con un trabajo de medio tiempo en un aserradero. Según su madre, ella nunca controló demasiado a su hijo. Sin embargo, trataba de estar al tanto de con quién, dónde y cómo pasaba el tiempo Vadim. Así que, cuando el 3 de abril de 2024, Vadim no regresó a casa después de las 11 de la noche, Valentina se preocupó y empezó a llamarle por teléfono. Mi hijo ni siquiera contestó la llamada. La primera, la segunda, la tercera vez que llamé. Llamo a su amigo. Él tampoco contesta el teléfono. Llama de nuevo al amigo con quien salió. Eran muy amigos. Al parecer primero estuvieron en nuestra casa y luego salieron. O tal vez él llegó después, no lo sé. Pero se fueron juntos del patio. En una de las siguientes llamadas, Alexander, el amigo de Vadim, finalmente contestó. Al principio dijo que su amigo no contestaba, porque dejó el teléfono y fue al baño. Luego contó que Vadim estaba en la calle. Después dijo que no sabía dónde estaba su amigo, ya que llevaban tiempo paseando separados. Al final dijo que dejó la compañía, llegó a casa y no sabe a dónde fue el hijo de Valentina. A la mujer la voz y las historias del chico, que cambiaban constantemente, le parecieron muy sospechosas. Ella sentía que la estaban engañando. Durante la comunicación con el amigo de Vadim, la madre tampoco dejó de intentar llamar directamente a su hijo. Escribo y siempre llamo a mi hijo, pero ir a buscarlo, él cumple 18 en un mes, llegar con muchos jóvenes, llega la mamá. Mi hijo no contestó 2 veces, pues ahora entiendo que tenía que haber corrido. La mujer pasó la noche inquieta. A las 3 de la mañana, el celular de su hijo se quedó sin batería tras tantas llamadas. La mujer apenas pudo esperar a que amaneciera y a las 6 de la mañana salió a buscar a Vadim. Primero,
Valentina habló con los jóvenes del lugar y ellos le contaron que ayer el muchacho no estuvo en el bar, nadie lo vio. Solo después de eso, Oleksandr finalmente le confesó a la madre de su amigo a dónde fue realmente Vadim la noche de su desaparición. Según el joven, en vez de ir al bar, ambos visitaron a Andriy Onchar, de 18 años, colega del desaparecido. Este relato inquietó a Valentina. Los padres de Vadim le prohibieron al muchacho comunicarse con Andriy, ya que en el pueblo circulaban, digamos, rumores inquietantes sobre él. El alfarero, junto con sus amigos, estaba implicado en la muerte de 4 locales y en llevar por la fuerza a chicas a su casa. Entonces, al enterarse de la nueva información, Valentina fue a la casa de Andriy, el alfarero, pero él no estaba allí. La hermana del chico, Valentina, le contó a su mamá que su hijo sí los visitó ayer. Andriy, por una razón desconocida, se peleó con él. Después los chicos se reconciliaron y tras las 11, Vadim se fue a su casa. Eso es todo. Entonces, al darse cuenta de que no podría averiguar por su cuenta a dónde había desaparecido su hijo, Valentina llamó al oficial de distrito. Recorrió todos los lugares donde podría estar el desaparecido y entrevistó a los habitantes locales. Sin embargo, eso no dio ningún resultado. Así que finalmente, Valentina llamó al 102. La búsqueda del chico desaparecido comenzó de inmediato. Según Valentina, su hijo no consumía bebidas alcohólicas y no tenía conflictos serios con nadie. Y si alguna vez llegaba a discutir, Vadim resolvía los problemas con palabras, no con los puños. Sin embargo, él sabía defenderse porque en Kramatorsk practicaba boxeo y era alto y fuerte. Por eso Valentina tenía la esperanza de que encontrarían a su hijo y que lo encontrarían con vida. Sin embargo, las noticias que la mujer escuchó después resultaron ser desalentadoras. Recuerdo que había muchos autos buscando a mi hijo. Creo que eran las autoridades. Luego se fueron rápidamente a algún lugar, tal vez recibieron algún mensaje, no lo sé. No recuerdo la hora exacta, pero como a las 6 o 7 de la tarde me avisaron que mi hijo ya no estaba. Recuerdo que todavía le pedí, por favor llama, pregunta, tal vez lo salven, tal vez lo lleven a terapia intensiva. Le pedí, por favor llama. Dijeron que no. No pensé que sería así. Esto no es solo un asesinato, es como golpear a un niño hasta matarlo. Vadim se convirtió en víctima de un asesinato extremadamente brutal. Ese día, las autoridades detuvieron a 2 compañeros de trabajo, Andriy Gonchar, de 18 años, a quien la víctima visitó el día de su desaparición, y Bohdan Yashchenko, de 20 años. Según la investigación, el día de la tragedia, los 3 jóvenes estuvieron bebiendo alcohol. Surgió un conflicto entre ellos, durante el cual Andriy y Bohdan golpearon a Vadim y luego lo llevaron a un campo, donde le causaron heridas mortales. Luego, enterraron el cuerpo y abandonaron la escena del crimen. Unas palabras sobre los sospechosos. Se sabe que Andriy Onchar provenía de una familia disfuncional. Desde el año 2020, su familia estaba registrada en los servicios sociales. Sus padres eran alcohólicos y él y su hermana de 15 años fueron retirados de la familia varias veces. Sin embargo, después los niños eran devueltos a sus padres. En cuanto a Bohdan Yashchenko, según su hermana, el chico le tenía miedo a Andriy y obedecía todas sus órdenes. La mujer no duda de la culpa de su hermano, pero está convencida de que fue Andriy quien incitó a Bohdan a cometer el asesinato. La noche de la tragedia, en la casa de Andriy, estaban él, su padre, su hermana Valentina, Bohdan, su novia Valeria, Vadim y su amigo Alexander. Según cuenta Valeria, esa noche Andriy llamó a Vadim y lo invitó a su casa. El chico llegó junto con Sashko. Luego, Andriy y Bohdan salieron a fumar y al volver, Bohdan golpeó a Vadim. No tuvo tiempo de reaccionar y nadie entendía lo que pasaba. Todo comenzó de repente. En cuestión de segundos, Andriy entró corriendo. Se subió encima de Vadim y empezó a golpearlo. Así continuó durante unos 20 minutos. La víctima suplicó a sus atacantes que lo dejaran ir. Luego sacaron a las chicas del cuarto y después a Vadim. Se fue la luz y después fue así. Luego llevaron a Vadim al patio.
El chico golpeado logró soltarse e intentó escapar, pero Andrei lo alcanzó y continuó golpeándolo. Después de eso, Valeria se escondió en la casa y afirma que no recuerda nada de lo que pasó después. No recuerda bien qué hacía Alexandra durante la golpiza. Parece que solo observaba y luego se fue. Según la joven, no pidió ayuda porque tenía miedo de convertirse en la próxima víctima. Sin embargo, al mismo tiempo, la joven se contradice, ya que dice que consideraba la pelea como algo sin importancia y estaba segura de que no tendría consecuencias trágicas. La versión de Alexander es un poco diferente a la historia que contó Valeria. El chico afirma que después de que empezaron a golpear a Vadim, las chicas sacaron a Sashko a la calle. Después salió Bogdan y le amenazó al chico diciendo que lo mataría si le contaba a alguien lo que había visto. Por eso le mintió a la mamá de Vadim cuando ella llamó. El papá de Andriy, que también estaba en la casa, aparentemente no participó. Estaba en otra habitación y por la música fuerte, donde golpearon a Vadim, no escuchó nada. Además, la mamá de Andriy contó que el papá en realidad le tenía miedo a su hijo y nunca entraba a su cuarto. Sin embargo, hay otros testimonios. Según estos, el hombre sabía perfectamente lo que ocurría en su casa, pero decidió no intervenir y después incluso ayudó a ocultar las huellas del crimen. No se sabe con certeza por qué surgió el conflicto entre los sospechosos y la víctima. Es posible que la razón haya sido que Vadim tuvo una relación breve con Valentina, la hermana de Andriy. Sin embargo, como se sabe, unas semanas antes de la tragedia, ellos terminaron y la chica ya había encontrado incluso un nuevo novio. Según otra versión, el asesinato ocurrió por una casa. La casa pertenecía al dueño del aserradero, donde trabajaban la víctima y los sospechosos. El hombre la rentaba a Valeria y Bogdan. Una semana antes de la tragedia, los desalojaron por suciedad y borracheras. En cambio, el dueño permitió que Vadim viviera ahí. Por eso, Bogdan y su novia pensaron que Vadim se había quejado de ellos a propósito, para quedarse con la casa para él. Esa es la versión de Valentina, hermana de Andriy, quien asegura que Vadim fue invitado esa noche a propósito para hablar de esa casa desafortunada. Los que iniciaron la reunión fueron Valeria y Bogdan. Como contó la chica, después de la golpiza, sacaron a Vadim a la calle. Su hermano junto con Bogdan llevaron un bate y una cuerda. Se la pusieron en el cuello de la víctima. Bogdan tomó la cuerda y llevó al chico como si lo paseara con correa. Cuando Valentina les preguntó qué planeaban hacer después, los chicos respondieron que solo querían asustar a Vadim y nada más. Valentina sugirió llamar a la policía, pero Valeria disuadió a su amiga, argumentando que ellas podrían convertirse en las próximas víctimas de los chicos. En la calle, los sospechosos obligaron a Vadim a beber agua de un charco. Después de eso, los chicos les ordenaron a Valeria y Valentina que regresaran a la casa. Tras hora y media, Andriy y Bogdan volvieron a casa con sangre en la cara y manos. Al inicio, Valentina temía preguntar a los chicos qué ocurrió ahí. Solo unas horas después, cuando Valeria y Bogdan salieron de la casa, la chica se atrevió a preguntarle a su hermano qué fue lo que realmente le pasó a Vadim. Andriy respondió que lo mataron y antes de eso lo obligaron a cavar su propia tumba. Bogdan supuestamente le dio 4 golpes en la cabeza. Al escuchar esta historia, Valentina quiso llamar a la policía, pero su hermano simplemente le quitó el teléfono. Además, la chica contó que Andriy obligó a ella y a su padre a limpiar la habitación de la sangre de Vadim. Dijeron que junto con Valeria quemaron la funda del teléfono de la víctima y por la mañana ella rompió y tiró el propio celular. Aunque actualmente hay muchos testimonios diferentes en el caso, la investigación aún continúa. Bogdan y Andriy están bajo custodia y esperan el juicio. Niegan su implicación en el asesinato y se rehúsan a cooperar, permaneciendo en silencio. En la red surgió un fragmento de una llamada entre Valeria y su hermano, donde Andriy dice que Bogdan le culpa completamente del crimen. El asunto es que Bogdan y Lera empiezan a echarme toda la culpa, no sé. Bogdan le rompió el cráneo y así no sé qué hacer. ¿Cómo supiste que ellos dicen eso de ti juntos? Cuando estábamos dando las huellas, él estaba diciendo todo eso sobre mí. De cualquier manera,
Si se prueba la culpa de los chicos, Bogdan y Andriy enfrentan una condena de hasta 15 años de prisión o incluso cadena perpetua. Aún así, los habitantes temen que los asesinos de Vadim evadan la justicia. Después de todo, esta no es la primera vez que Andriy está involucrado en la muerte de otra persona, y aún así queda impune. Un año antes del asesinato de Vadim, hallaron brutalmente golpeado a 33 años en el patio de la casa de Andriy. El hombre estuvo 5 días en el hospital y luego, según la versión oficial, murió de hipotermia. Lo hallaron en la mañana y la noche anterior Andriy golpeó brutalmente a Mykola. Estaba en tal estado que no podía caminar, tenía el cráneo fracturado. El primer día que estuvo en terapia intensiva, ¿me pueden decir cuál es el estado de Mykola Shpilovi? Y ella, la doctora, me mira y dice, ¿quiere que le diga la verdad? Le digo, sí, dice, pase. Esa fue una de mis tonterías que crucé el umbral y lo vi. Y ella me dice, no sé si sobrevivirá hasta la mañana, 5 horas o solo 5 minutos. Dice, tengo que llevarlo a una tomografía computarizada del cerebro para ver qué pasa con su cabeza. Y yo, dice, tengo miedo de sacarlo porque ella tuvo 2 paros cardíacos, lo trajeron al hospital en estado de coma. Lo que había ahí, no había ni un solo lugar sano. En ese momento, Andriy era menor. Por eso le dieron arresto domiciliario como medida cautelar, que no puede durar más de 6 meses. El caso se abrió por causar lesiones corporales, no por homicidio, ya que la versión oficial indica que Mykola murió de hipotermia. Después de la golpiza, no podía caminar y casi estaba inconsciente, pero no lo consideraron. Poco después, declararon inimputable a Andriy al detectarle una enfermedad mental y lo registraron en el hospital psiquiátrico. Los padres de Mykola Shpilovi afirman que si el caso de la muerte de su hijo se hubiera investigado como corresponde y se hubiera castigado justamente al culpable, Vadim estaría vivo ahora. Cabe señalar que el difunto abuelo de Andriy era un ladrón de la ley. Se sabe que para junio de 2024, Andriy estaba en una buena celda con televisión de plasma y la posibilidad de usar un teléfono móvil, así que es posible que él también vea este video. ¿Quién sabe? Claro, entre estos hechos hay cierta conexión, así que ahora solo nos queda esperar que los vínculos con el mundo criminal no permitan que Andriy vuelva a evitar el castigo por sus crímenes. Bueno, queridos, gracias por ver el video hasta el final. Cuídense a ustedes mismos, a sus seres queridos y a sus cercanos. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.